Bueno, le puse de título a esta exposición, Seguir a Jesús es lo mejor, en base a Hechos, ¿no? Lo que hemos leído, se ha leído hace un momento, Hechos, el capítulo 7, ¿no? El capítulo 8. Y lo primero que vemos en estos versículos que hemos leído, ¿no? Y versículos anteriores también que voy a leer dentro de un momento, ¿no? Es que seguir a Jesús, al seguir a Jesús, cuando uno empieza a seguir a Jesús, crece integralmente, crece en todas las áreas de su vida, de manera completa. Uno va madurando, pero no solamente en una área, sino de manera total y completa. En el capítulo 5 de Hechos, ¿no? La iglesia que se encontraba en Jerusalén, cuando la iglesia inició en Jerusalén, ¿no? Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia en Jerusalén empieza a crecer, se relata en el capítulo 5, podemos ver en el capítulo 5 de cómo es que esta iglesia en Jerusalén comienza a crecer explosivamente. Y también podemos ver que goza de una vida en comunión ejemplar. Y ahora, cuando menciono que la iglesia goza de una vida en comunión, estamos hablando de los creyentes, ¿no? Que los creyentes vivían entre ellos en comunión, ¿no? Había una unidad hermosa y ejemplar a seguir. Y en medio de este crecimiento tan hermoso que se relata, vemos también en el capítulo 5 el arresto de Pedro y de Juan. Y este arresto resultó en ser un gran motivador para toda la iglesia. O sea, no les asustó, no les amedrentó, no les detuvo, más bien les impulsó, ¿no? A seguir dando testimonio con más fuerza, con más ganas. Y también se vio que la iglesia seguía creciendo aún más. Estando grandes, siendo un número grande, se ve también la necesidad de organizarse, ¿no? Y se exige pues allí la participación de otros hermanos en diferentes áreas. Y se empieza a involucrar a algunos creyentes en liderar algunas áreas, ¿no? Aparte de los apóstoles, ¿no? Para que cubran estas nuevas áreas que surgen como necesidad dentro de la organización como iglesia, ¿no? Aparte de la oración y la predicación que desarrollaban los apóstoles, habían otras áreas en las que surgieron necesidades. Y es así como se eligen diáconos, y entre estos diáconos elegidos está Esteban. Esteban fue elegido como uno de los diáconos para solucionar el problema de la ayuda a las viudas. Y en el texto dice que Esteban era un varón de buen testimonio. Esto quiere decir que en su forma de vivir, en su forma de comportarse, en sus actitudes, mostraban a una persona madura, íntegra, ¿no? Que vivía de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y dice también que era un varón lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y también lleno de sabiduría. Este varón estaba lleno, luego dice también en Hechos 6, el versículo 8, dice que estaba lleno de la gracia y el poder de Dios, por lo que se hacían grandes prodigios y señales por medio de él, ¿no? Entonces era un líder, un siervo de Dios que estaba allí, siendo usado por nuestro Señor para su gloria. Los nuevos creyentes en la iglesia, los que se van añadiendo en la iglesia del Señor, en la iglesia de Jesucristo, van madurando, ¿no? Empiezan a aprender la palabra de Dios, empiezan a crecer y a la medida que van madurando también van participando de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque siguen a Jesús, ¿no? El crecimiento de esta iglesia, entonces, no fue solo numérico, o sea, no fue un crecimiento de personas que iban añadiéndose a la iglesia, sino también que ocurrió que cada creyente crecía madurando en la fe. Y un ejemplo de este crecimiento es Esteban. De acuerdo al relato en Hechos, el crecimiento, la madurez de los creyentes, ¿no? El crecimiento en madurez de los creyentes y también el numérico, se dio debido a que esta iglesia, se mantenía fiel
a las enseñanzas de la Biblia, ¿no? Fiel a la palabra de Dios. Luego también se mantenían unidos, ellos alababan a Dios y en cuarto lugar, brindaban ayuda a toda persona. Y se relatan, se exponen estas cuatro características que nos indican, ¿no? Que son las características que llevan a que tanto el creyente, cada creyente, como toda la iglesia crezca. Repito, ser fiel a las enseñanzas de la Biblia, mantenerse unidos, alabar a Dios y brindar ayuda a las personas. Y lo que podemos hoy preguntarnos es, ¿nosotros estamos creciendo? ¿Estamos madurando? ¿Estamos viendo de entre nosotros a hijos de Dios, a nuestros hermanos, a mí, a uno mismo? Estamos viendo que estamos madurando, que estamos formándonos, que estamos creciendo y surgiendo nuevos Estebans, digámoslo así, ¿no? Porque es lo natural, o sea, lo natural en una iglesia es que desarrollemos, tengamos estas características, no ser fieles a la palabra de Dios, mantenernos unidos, alabar a Dios y brindar ayuda a otras personas. Y mientras que hacemos esto, vayamos madurando, vayamos creciendo. Lo otro que podemos ver en estos textos que hemos leído, ¿no? Y en Hechos, donde se relata, ¿no? Acerca de Esteban, es que al seguir a Jesús aprendemos de lo vital que es anunciar el evangelio. El arresto a Pedro y a Juan es la muestra del inicio de la oposición a la iglesia. En ese entonces, esta oposición era porque un grupo de autoridades judías, no todos los judíos, sino un grupo de autoridades dentro del judaísmo, no quería reconocer que Jesús era el Mesías que todo Israel estaba esperando. Ellos no querían aceptar esto. Y la muerte de Esteban es el evento que lleva a la persecución. Este evento es lo más elevado, digamos, es como el sello, es como el clímax de esta persecución que ocurre en Jerusalén. Esteban anunciaba que Jesús es el Salvador, o en otros términos, que Jesús es el Mesías esperado. Y un grupo de miembros de algunas de las sinagogas comenzaron a discutir contra Esteban. Podemos entender que le refutaban a Esteban y le decían, pero ¿cómo dices esto? Este Jesús no es el Mesías esperado. Pero lo que dice el texto bíblico en Hechos 6, versículos 9 y 10, es que Esteban los superó, argumentaba y mostraba con las escrituras que Jesús sí es el Mesías. Debido a que Esteban era sabio y tenía la presencia del Espíritu Santo, pudo exponer, argumentar y, digámoslo así, ganarles en cuanto a la palabra del Señor a estas personas que discutieron con él. Y estos, digámoslo así, se quedaron enojados, picones, como diríamos vulgarmente. Estos fueron a sobornar a otras personas para que acusen falsamente a Esteban, para que difamen el nombre de Esteban, ¿no? Y para que digan que Esteban era un blasfemo que hablaba en contra de Moisés y en contra de Dios, ¿no? Los ancianos y escribas, después de esa acusación, las autoridades de ese entonces, judías de ese lugar, hacen arrestar a Esteban. Y esto está descrito en el versículo 12 del capítulo 6 de Hechos. Fue llevado Esteban al concilio y allí todos vieron que su rostro estaba diferente, se veía especial como el de un ángel. O sea, la gente veía que había algo especial en Esteban y era por la presencia del Señor en su vida. Y allí, en presencia de testigos y de las autoridades, es que se inicia el juicio. Y el sumo sacerdote inicia el juicio preguntándole, ¿es verdad lo que dicen? O sea, tú, en otras palabras, ¿no? ¿Tú qué tienes que decir en cuanto a las acusaciones que se te hacen? Y Esteban, en lugar de defenderse de las acusaciones, de decir yo soy inocente, no,
no, no quiero estar aquí, sáquenme de aquí, ¿no? Porque me han atrapado, exijo mis derechos o algo así. En lugar de decir todo ello o cosas parecidas, lo que hace es exponer un resumen de la historia de Israel, desde Abraham, pasando por José, Moisés, Josué, David, Salomón, para llegar a Jesús. Lo que en este resumen Esteban enmarcó fue de cómo es que Israel rechazó a lo largo de la historia a siervos de Dios, rechazó a Moisés, así como también rechazó a los profetas. Y de la misma manera, en esos momentos, y en la muerte de Jesús también, cuando fue crucificado, ellos rechazaban a Jesús como el Mesías. No, en Hechos 7:35 dice, ¿no? A este Moisés, esto es lo que hablaba Esteban, ¿no? A este Moisés a quien los israelitas rechazaron al preguntarle, ¿quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? Fue a quien Dios mismo envió como gobernador y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y Moisés liberó a los israelitas al realizar durante 40 años prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto. Continúa en el versículo 37. Fue este mismo Moisés quien dijo a los israelitas, Dios hará que surja entre los hermanos de ustedes un profeta como me hizo surgir a mí. Pero nuestros padres no quisieron obedecerlo. Al contrario, lo rechazaron porque su corazón quería volver a Egipto. Luego dice en el versículo 51 de Hechos, pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo, son iguales que sus padres, que aquellos que rechazaron a Moisés, que rechazaron a los profetas. Ustedes son iguales, les está diciendo Esteban en este versículo 51 que acabo de leerles. Continúa en el versículo 52. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, y se refiere al Mesías. El mismo a quien ustedes entregaron y mataron, se refiere a Jesús. Él es el justo y él es el Mesías. Está diciendo Esteban, y ustedes lo entregaron y ustedes lo mataron. Continúa en el versículo 53. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecen. Cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes, ¿no? Y este texto trata de expresar, de comunicar cómo es que todos ellos se enojaron mucho en relación a la verdad que Esteban anunciaba, ¿no? Que Jesús es el Mesías, que Jesús es aquel que vino para salvar. La posición surge porque así como Esteban, todos en la iglesia eran persistentes, todos en esta iglesia de Jerusalén eran persistentes en hablar de Jesús a toda persona. No dejaban de hablar de Jesús, todo creyente, ¿no? Podemos imaginarnos un poco cómo era esta situación en la iglesia de Jerusalén, ¿no? Se reunían en las casas ellos, la familia, las mamás, los papás, los hijos, ¿no? Adultos, jóvenes, niños, y salían del lugar y a donde iban a la tienda, ¿no? La mamá de repente iba a la tienda y allí estando en la tienda hablaba de Jesús. El papá mientras que trabajaba hablaba de Jesús. Los hijos iban a estudiar y hablaban de Jesús. Se reunían en las calles y hablaban de Jesús. No dejaban de hablar de Jesús, pero de que Jesús es el Salvador. Y esto es el Evangelio, ¿no? De esta noticia de la salvación que da Jesús a toda persona y que Jesús merece ser adorado, ser el Señor de sus vidas, ¿no? El gobernante de sus vidas. De esto es de lo que ellos hablaban. Y es esto lo que ocasionó reacción en las autoridades, en estas autoridades. Y esto lo hicieron, la iglesia hizo esto desde el momento en el que recibieron el Espíritu Santo, tal como dice la Biblia, que les dio poder. Y desde ese momento fueron testigos, dieron testimonio de que Jesús es el Salvador, es el Señor. En la llegada del Espíritu Santo hablaron en diversas lenguas, dice Hechos, los primeros capítulos, y mucha gente escuchó el mensaje de salvación en sus propias lenguas, en ese momento, de manera sobrenatural. El creyente que experimenta el sufrimiento por seguir a Cristo,
lo experimenta por hablar a las personas de la salvación de Cristo entonces, tal como sucedió con esta iglesia de Jerusalén, en Jerusalén, relatada en Hechos. Es ejemplar el hecho de que Esteban reconozca de la importancia de predicar el evangelio en medio del juicio donde se le acusaba y sería ejecutado. A lo que él se dedicó mientras había un juicio donde iba a ser condenado a muerte, no es a defender su vida o a buscar salvar su vida. A lo que él se dedicó en esos momentos en los que estaba en juego su vida es a hablar de Cristo a aquellos que le estaban escuchando. Lo que para Esteban era lo más importante era que estas personas que estaban delante de él acusándole, esas personas conozcan a Jesús y reciban la salvación. Eso es lo que a Esteban le importaba, más que cualquier otra cosa, más que su propia vida. ¿Cuán importante es para ti, para mí, compartir el evangelio? Es más importante que nuestro tiempo, es más importante que las ocupaciones que tenemos, es más importante que las tareas o los trabajos que tenemos, es más importante que nuestra propia vida. Algo más que podemos ver en este relato es que al seguir a Jesús, aprendemos a actuar como Jesús. En Hechos, el capítulo 7, desde el verso 55, dice lo siguiente: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús a su derecha, a la derecha de la gloria de Dios. Dijo entonces: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, está a la derecha de Dios. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que más tarde lo conoceremos como Pablo en el relato de Hechos. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Un relato impactante del creyente en Jerusalén, del primer creyente muerto en Jerusalén por anunciar el evangelio de Cristo. Al ser apedreado Esteban, mira su destino eterno, diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él veía su vida, su forma de ver la vida, no era pues aquí y ahora, y cuánto dinero voy a tener, cuántas casas voy a tener, cuántos tesoros voy a tener aquí. No, él miraba su destino eterno, su vida la veía en Jesús y esta eternidad en su gloria. Y él al morir, lo que se le viene, lo que piensa al morir es: recibe mi espíritu, Señor. Mucha gente al morir puede pensar en su mayor tesoro, en sus vidas, ¿no? Puede pensar en sus hijos, puede pensar en su familia, puede pensar en sus propiedades, en todos sus logros. Esteban pensó en lo más precioso para su vida: es estar con el Señor. Y muy semejante a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo también en la cruz, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. Muy parecido a lo que dijo Jesús al morir. Al morir, Esteban muestra una gran motivación de predicar el evangelio, un gran amor por los perdidos, de tal manera que pide perdón por ellos, al igual que Jesús también cuando moría, ¿no? Jesús dijo también: perdónalos, porque no entienden lo que hacen. Y Esteban dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, esta maldad que están haciendo, porque yo quiero la salvación de ellos. Mientras muere,
lo principal, lo más importante para él en cuanto a su relación con las personas es que estas personas sean salvas. Qué maravilloso ejemplo. Y es algo que Esteban aprendió de su maestro que es Jesús. Esteban aprendió a seguir los pasos de Jesús. Esteban aprendió a seguir a Jesús. Sí, Jesús ya no estaba en ese momento. Jesús ya no estaba allí, pero Esteban era discípulo de Jesús. Esteban estaba siguiendo los pasos de Jesús. Esteban era un cristiano de verdad, no de nombre, era un cristiano, porque todo cristiano, el que es cristiano de verdad, sigue los pasos de Jesús, es discípulo de Jesús, y Esteban lo hacía. Tanto se marcó en su ADN, digámoslo así, ADN espiritual de Esteban, en su vida, Jesús, que al momento de morir, en ese momento más crítico donde sale lo que está en su corazón, el corazón de Esteban salió esto: Señor, voy a tu gloria, ¿no? Recibe mi espíritu y Señor, perdónales a ellos. La obra transformadora de Cristo en la vida de sus seguidores es real, como lo hizo el Señor en Esteban. Mientras crecemos en su palabra, viviendo en unidad en la iglesia, como vimos al inicio, mientras crecemos en su palabra, viviendo en unidad en la iglesia, alabando a Dios y ayudando a todo el que podamos, vamos siendo hechos cada vez más como Jesús. Esteban vivía en medio de esta iglesia que crecía, que avanzaba fiel a la palabra de Dios, que disfrutaba de la unidad entre ellos, que alababa a Dios junto con sus hermanos y ayudaba a otras personas, a toda persona a la que pudiese, junto con sus hermanos de la iglesia. Mientras hacía esto, Esteban creció de tal manera que ahora su vida, leer el relato de su vida y llegar a la muerte, es algo impactante para nosotros. Es un ejemplo impactante para nuestras vidas, que nos reta mucho, que nos confronta mucho a la vida de cada uno de nosotros. Mientras vamos creciendo, siendo fieles a la palabra de Dios, mientras vamos viviendo en unidad, mientras vamos alabando a Dios y ayudando a los demás, Dios nos va haciendo cada vez más como Jesús. Sí, ahí está la respuesta de cómo seguir a Jesús. ¿Cómo se sigue a Jesús? Una vez más, se sigue siendo fieles a la palabra de Dios, viviendo en unidad, en comunión en la iglesia, alabando a Dios y ayudando a los demás. Tenemos la ruta que la Biblia nos da, que nos enseña el medio de crecer. Y la pregunta es, ¿estamos siguiendo esta ruta? ¿Estás tú siguiendo esta ruta para madurar, para crecer? Señor, podemos decir, Señor, los problemas, tengo que enfrentar los problemas, dificultades, Señor, y no sé cómo hacerlo. Señor, estoy luchando con el pecado, con mi maldad, Señor, y no sé cómo hacerlo. Señor, tengo necesidades y hay necesidades y no sé qué voy a hacer con mi vida. La palabra de Dios nos dio la ruta de cómo seguir. Y es ser fieles a su palabra, vivir en unidad, en comunión con la iglesia, alabar a Dios y ayudar a toda persona. Vivir centrado en Dios y en los demás. Y mientras vivimos así, el Señor nos va dando crecimiento, madurez, a tal grado que vamos a llegar a actuar en toda circunstancia, en la circunstancia más crítica, vamos a llegar a actuar igual que Jesús. Y por último, podemos ver aquí también que al seguir a Jesús todo es para bien. En Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que a Él ha llamado de acuerdo a su propósito. ¿No? Y en base a esto puedo decir que en Hechos 8 es un ejemplo también de que Dios dispone a los que le aman a Dios, Dios dispone todas las cosas para bien. Dice en Hechos 8:1,
Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, este Saulo que luego fue Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Pero en ese momento era un judío terrible, legalista, y que estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Y dice en Hechos 8:1, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles, ¿no? Y recordemos, ¿no? Bueno, dice luego en versículo 2, y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban, lo enterraron y lloraron mucho por él. Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas y arrestaba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. ¿No? La muerte de Esteban fue aquel evento que destapó una gran persecución en la iglesia en Jerusalén. Pero recordemos lo que dijo el Señor Jesús en Hechos el capítulo 1, donde le dijo, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí esta persecución que se destapó terrible, donde se inició matando a un hombre y arrestando antes también a 2 líderes. Luego fue el motivador, fue aquel impulsador, este evento terrible, fue lo que impulsó a que la iglesia vaya a Judea, a Samaria, tal como el Señor les había dicho, que tenían que hacer como iglesia, no quedarse centrados en Jerusalén, no quedarse metidos allí entre ellos disfrutando de la vida en el Señor, sino que debían de salir para seguir la voluntad de Dios, los planes de Dios y también para seguir dando testimonio a más personas acerca de la salvación en Cristo. Y eso hicieron cuando se fueron a otros lugares, se fueron a toda Judea, a Samaria. Estos creyentes que salieron de Jerusalén hablaron de Jesús y dieron testimonio. Y en Hechos, los demás capítulos, podemos ver cómo es que estos creyentes que salieron de Jerusalén, pasando por momentos muy difíciles, fueron grandemente usados para la gloria de Dios y muchas personas se convirtieron siendo usados por ellos. Recordemos, al seguir a Jesús, crecemos integralmente, maduramos de manera total en todas nuestras áreas de nuestra vida como iglesia y también de manera personal. Al seguir a Jesús, aprendemos de lo vital que es anunciar el evangelio, lo más importante para que las personas sean salvas. También al seguir a Jesús, o quien sigue a Jesús, aprende a actuar como Jesús, por obra de Dios mismo en nuestras vidas. Y al seguir a Jesús, todo es para bien. Vamos a orar un momento a nuestro Señor. Dios mío, te damos gracias por tu palabra, por este relato maravilloso, que aunque es un evento muy duro, muy difícil, podemos ver tu obra, Señor, en medio de esto, de todo esto que ocurrió en tu iglesia, en la primera iglesia local que se formó allí en Jerusalén, donde inició, Señor, la iglesia y que ahora está en todo el mundo. Y nosotros somos parte de esta iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, a que nosotros mientras te seguimos, crezcamos integralmente, Señor. Cada uno de nosotros vayamos madurando y se vea ese crecimiento en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor Dios, a seguir aprendiendo y entendiendo que lo vital es hablar de ti, orar por la salvación de los que conocemos y con sabiduría hablarles de ti, Señor, para que reciba tu evangelio. Ayúdanos, Señor Dios, a seguir tu palabra con fidelidad, a alabarte, Señor, y a vivir en comunión con los demás hermanos y ayudar a los demás, para que de esta manera nosotros podamos ver cómo es que tú, Señor, vas moldeando nuestras vidas de tal manera que nos hacemos cada vez más como Jesús. Dios mío, gracias, porque mientras seguimos tus planes, seguimos tu voluntad, sabemos que toda situación en nuestras vidas ayudan a bien. Gracias, Señor Dios, por toda esta obra maravillosa que tú haces y quieres hacer en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.